Saludos, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión trabajaremos un tema muy interesante, el cual es las propiedades de la integral. Si quieres aprender acerca de ellas, acompáñanos durante el video. Sin más, vamos a ello. Antes de entrar en lleno en lo que son las propiedades de la integral, es importante mencionar algunos conceptos claves, como son la propia definición de la integral. Bueno, en términos generales, se podría decir que la integral se utiliza cuando se quiere dar una idea de una totalidad o una globalidad alrededor de algo, pero además, este término es un concepto fundamental dentro de las matemáticas, especialmente en el área de análisis y el cálculo matemático, ya que se le designa a la integral como la suma de infinitos sumandos que son infinitamente pequeños. Pero además de esto, la integral es la operación inversa respecto a la derivada. Como de la multiplicación, se podría decir la división. Esto me recuerda a un chiste que vi en una imagen que lo entienden los matemáticos que ya han trabajado con integral y derivada. Como uno es el inverso de otro, en este caso vemos que aquí se le está aplicando una integral a un pollito, a un huevo, y dará como resultado una gallina. Pero si a esa gallina le aplicas derivada, te dará el huevo, ya que una es inversa de la otra. Entonces, retomando nuestro concepto, básicamente la integral sirve para calcular el área debajo de una curva, calcular las longitudes de un arco y calcular el volumen de cuerpos de revoluciones. Muy bien, entonces dicho esto, debemos tener dos conceptos más claros que son la integral definidas e indefinidas, que son dos tipos de integrales. Comencemos por la integral definida. Si nosotros poseemos una función f de x en un intervalo a b, la integral definida es igual al área que está limitada entre la gráfica de f de x en el eje de la abscisa y la recta vertical x igual a y x igual a b, que lo verán más adelante en una gráfica para mayor comprensión. Y se representa por integral que está limitada por el límite inferior a y el límite superior b de la función f de x multiplicado por el diferencial de x. Esa es su lectura. Ahora, como les dije, la gráfica. Bueno, si poseemos una función f de x, que es una curva, para encontrar su área, en las integrales definidas están limitadas por un límite inferior, el cual es a, eso es lo que quiere decir lo que acabamos de explicar, y dará como resultado un número. Entonces poseemos las integrales indefinidas, por otro lado, las cuales son el conjunto de infinitas primitivas que puede tener una función f de x y se representa por integral de f de x multiplicado por el diferencial de x. Si se fijan, una diferencia que posee la definida y la indefinida es que esta está limitada por un límite inferior y uno superior, mientras que esta no está limitada y por tanto no dará como resultado un número, sino que dará el conjunto de las infinitas primas, es decir, otra función. Y se representa de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos la misma función de la gráfica de arriba, pero en este caso no posee límites ni superior ni inferior y por tanto no dará un valor específico a diferencia de la definida. Teniendo esto claro, ahora pasemos a las propiedades de la integral. Como primera propiedad poseemos que si tenemos una integral definida, esta será igual siempre a cambiar el signo de la misma y intercambiar los límites. Es decir, si aquí poseemos un límite inferior a, lo cambiaremos con el límite superior b y agregarle el signo negativo. Y esto se puede probar. Veamos un ejemplo. Poseemos la integral que está definida desde 1 a 3 en la función x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. No abundaremos mucho en las fórmulas que se utilizan para desarrollar esta integral, ya que solo queremos ver las propiedades, pero la desarrollaremos. Entonces, si aplicamos la regla de la integral de una potencia, en x elevado a la 3 le sumaríamos 1 a su potencia, todo eso dividido en la potencia más 1. Y los límites de integración, límite inferior y límite superior. Ahora sumamos la potencia, que es igual a 4, dividido entre 3 más 1 igual a 4. Y, muy importante, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Primero hacemos una sustitución con el límite
superior, que en nuestro caso es el 3, menos una sustitución con el límite inferior, que en nuestro caso es 1. Luego solo sería aplicar álgebra. 3 elevado a la 4, que es igual a 81, sobre 4 menos 1 elevado a la 4, que es igual a 1 sobre 4, y restando 81 menos 1 es igual a 80 sobre 4, que es igual a 20. Ahora probaremos que todo esto es lo mismo si nosotros le aplicamos el negativo e intercambiamos los límites, es decir, el 3 con el 1. Entonces, vamos a ello. Hacemos lo propio, la regla de la potencia de una integral, y el negativo lo conservamos. Si ves, el negativo se encuentra fuera de la integral. Sumamos las potencias, si te fijas el negativo se preserva. Ahora aplicamos el teorema fundamental. Recuerden que para el teorema fundamental se sustituye con el límite superior, que en este caso ahora es 1, y se le resta por la sustitución del límite inferior. Quedaría de esta manera. Ahora fíjense de algo, darían los mismos resultados, es decir, si a 1 yo le elevo a la 4 me daría un cuarto, y 3 elevado a la 4 me daría 81 sobre 4. Solo que cambiaría el signo, en este caso dio positivo, y adentro ahora dará negativo. Por lo tanto, cuando uno multiplique ese negativo con el que se encuentra dentro del corchete será positivo y dará 20. Y así queda demostrado que esta propiedad se cumple. Ahora pasemos a la segunda propiedad. Tenemos una segunda propiedad que nos dice que si los límites de integración coinciden, es decir, el límite inferior con el límite superior, el valor de la integral definida será igual a 0. Esto es fácil demostrarlo y veamos un ejemplo. Muy bien, poseemos la integral que está definida de 2 hacia 2 por la función seno de x. Entonces lo que haremos será aplicar la regla de la integral para seno de x, la cual es igual a negativo coseno de x, y le dejamos los límites de integración. Ahora, aplicando el teorema fundamental del cálculo, sustituiremos primero en nuestra función por el límite superior, que es 2, menos el límite inferior, sustituyendo, que también es 2. Pero si te fijas aquí, es el negativo que pertenece al teorema fundamental multiplicado por el negativo del coseno es igual a positivo. Y como este es su opuesto, es decir, este queda negativo y este positivo, eso sería igual a 0. Y esto pasaría con cualquier integral que posea los mismos límites de integración. Su resultado sería igual a 0 sin importar su función. Pasemos ahora a nuestra tercera propiedad, la cual nos dice que si nosotros poseemos una integral definida desde a hacia b y una función constante multiplicada por dx, esta será igual a la constante multiplicando el límite superior menos el inferior. Es como si fuéramos a aplicar el teorema fundamental pero sin tener una función, solo con los límites, multiplicando la constante. Veamos un ejemplo de esto para mejor entendimiento. Si nosotros tenemos una integral que va desde 2 hacia 4 y en nuestra función tenemos una constante 5 multiplicando el diferencial de x, lo que haremos será multiplicar la constante, es decir, 5 por 4, que es el límite superior, menos el límite inferior, que en nuestro caso es 2, de la siguiente manera. Y como sabemos, 4 menos 2 es igual a 2 y 2 por 5, 10. Esto sucede en todos los casos en el que nuestra función es una constante. Pasemos a la propiedad número 4. En nuestra propiedad número 4 nos dice que si la integral definida que poseemos es de una suma de funciones, esta será igual a la suma de las integrales. Es como aplicar la propiedad distributiva pero con las integrales. Veamos un ejemplo. Si nosotros poseemos una integral definida que va desde menos 1 a 2 y poseemos dos funciones, nuestras dos funciones en este caso son x al cuadrado más exponencial de x, todo eso multiplicando el diferencial de x. ¿Qué haremos? Distribuiremos nuestra integral tanto para x al cuadrado como para exponencial de x, sin cambiar los límites de integración, eso no se toca. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, ¿qué haremos? Resolvemos ambas por separado. Primero comenzamos con x al cuadrado. Aplicamos la regla de la potencia, en este caso de la integral. Y recuerden que aquí en la potencia se le suma 1 a 2, sería 3 sobre 3. Y lo que hice fue que lo hice directo, es decir, apliqué el teorema fundamental también. Recuerden,
Al 2 le sumé un 1, sería 3. Todo eso dividido entre 3. Y sustituí por el límite primero superior, que en nuestro caso era 2. Y a eso le resté la integral ya establecida, sustituyendo el límite inferior, que fue negativo 1. Ahora, lo que haremos será aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. Primero, sustituimos en x por el límite superior menos la exponencial y sustituimos en x por el límite inferior. Ahora solamente sería una cuestión de álgebra y simplificar un poco. Si resolvemos todo eso del corchete, sería igual a 3 y sumando exponencial al cuadrado menos, esto se puede expresar positivo, estableciéndolo como una fracción, nos quedaría de la siguiente manera. Y así vemos que se cumple esta propiedad. Desarrollándolo por separado es lo mismo que resolver esta integral de esta manera y sería un poco más fácil. Ahora pasemos a una última propiedad muy interesante y que se utiliza mucho dentro de lo que son las integrales, que es la integral del producto de una constante por una función, que siempre será igual a la constante por la integral de la función. Es decir, simplemente es esta constante que está multiplicando la función, sacarla hacia afuera, aplicarle solo la integral a la función y dará el mismo resultado. Es un truco simple y que se utiliza mucho y créeme, te va a ayudar bastante. Hago un paréntesis aquí, en este caso dice C porque lo extraje de un libro, pero generalmente la constante se nombra como K, ya que cuando se integra al final queda el más C de la integral aquí. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Si nosotros poseemos una integral que va desde negativo 3 hasta 0, de 5 multiplicando la función y, de diferencial de y, recuerden, puede ser x, puede ser y. Esto lo hice para que no se encasillen en que solamente puede ser una variable. Entonces, aplicamos la propiedad, extraemos el 5 y simplemente le aplicaremos la integral a y, así de simple. Ya si quieres puedes sustituir, yo lo dejaré hasta aquí ya que esto es lo mismo que vimos arriba, solamente ya sería aplicar el teorema fundamental del cálculo, las propiedades, pero sería lo mismo. Entonces, estas fueron las 5 propiedades que decidí mostrar en el video, ya que son de las que más se utilizan, se podría decir, pero hay más, te invito a que sigas investigando y espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.